Hola amigos, bienvenidos. Llegamos a nuestro siguiente tema, filtros, medidas y tablas dinámicas. Vamos a reforzar las ideas que ya las hemos dado en las versiones de videos anteriores. Muy bien, en esta oportunidad vamos a emplear columnas condicionadas que ya las usamos en algún momento. Vamos a desarrollar un proyecto de indicadores mundiales, análisis de mortalidad infantil y esperanza de vida que estaban en el proyecto de video anterior, que lo vamos a retomar nuevamente para aclarar o ahondar y en todo caso especificar algunas partes que tenemos con el uso del Power BI. Vamos a usar el gráfico de dispersión, vamos a hacer algunos agregados en el proyecto de poblaciones, luego vamos a ver los tipos de visualización y exportación de datos, filtros y jerarquías, y terminamos haciendo una aplicación de información para recursos humanos. Vamos entonces a empezar empleando las columnas condicionadas, el desarrollo de un proyecto que va a ser un poco la copia del proyecto 5, lo vamos a grabar con un nombre proyecto 6, y luego vamos a trabajar en una nueva hoja y vamos a crear dos columnas condicionales. Una de ellas tiene que ver con la tabla de esperanza de vida y el otro de mortalidad infantil. Lo que vamos a hacer es simplemente entrar al editor de Power Query y nos vamos a ubicar en la tabla de esperanza de vida y vamos a crear este conjunto que ven aquí de valores basados para la columna condicional, esperanza de vida en años promedio, y luego vamos a trabajar con la tabla de mortalidad infantil y allí vamos a agregar también una columna condicional que va a basarse en este bloque de información que tenemos en la vista, agregando como una tercera columna obviamente. Y finalmente vamos a desarrollar esta aplicación tal como lo hemos mencionado. Entonces vamos a empezar. No olvidemos entonces, primero vamos a grabar el proyecto 5 como proyecto 6, vamos a agregar estas dos columnas tanto para la tabla de esperanza de vida como para la tabla de mortalidad, y vamos a respetar los rangos que aquí nos está pidiendo el ejercicio. Bien, entonces a continuación vamos a desarrollar la aplicación. Bien, señores, ya estamos en el proyecto 5, así que lo primero que vamos a hacer es grabarlo con otro nombre para que nos quede precisamente tal como nos han pedido que lo hagamos. Así que vamos a hacerlo en este momento y lo vamos a grabar donde corresponde. A ver, veamos. Bien, vamos entonces a nuestro... Aquí lo vamos a grabar como proyecto número 6. ¿Ok? Vamos a cambiar el nombre. Ya está. Ya hicimos nuestra primera tarea. Luego nos piden hacer campos calculados, así que nos vamos aquí a las tablas correspondientes, que nos da la mortalidad infantil, y vamos a crear los rangos que nos han solicitado. Empecemos con lo que es esperanza de vida, ¿no? La mortalidad infantil, acá. Expectativa de vida, ¿ok? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer nos vamos al inicio y en transformar datos entramos al editor de Power Query, agregamos una columna y aquí está donde dice columna condicional. ¿Listo? Pero vamos a trabajar en este caso, con la expectativa de vida. ¿Listo? Aquí agregamos la columna condicional y entonces tomamos el nombre que nos han solicitado. Ponemos entonces esperanza de vida, año promedio. Esperanza de vida, años promedio. Ya está. Decimos si la expectativa de vida es menor o igual que
60, entonces ponemos 0,60, ¿ok? ¿Está bien? Agregamos. O si la expectativa de vida es menor o igual que 70, entonces estamos hablando entre 60 y 70. O si no, si la expectativa de vida es menor o igual que 80, 70, 80. De lo contrario es 80 a más. Listo. Ok, ya está. Tenemos ahí agregado nuestra columna. Bien, ahora lo vamos a hacer lo mismo, pero con la mortalidad infantil. Bien, entonces columna condicional. Ponemos, bueno, aquí sería lo que es cada 1000 años, ¿cierto? Mortalidad infantil. Cada 1000 niños, ¿no? Cada 1000 niños. Ok, cada 1000 niños. Si la mortalidad infantil es menor o igual que 10, 0,10. Si es menor o igual que 25, 10 a 25, menor o igual que 50, 25 a 50, ¿ok? De lo contrario es 50 a más. Aceptamos. Listo. Ya tenemos aquí las columnas agregadas. Hemos cumplido con la primera parte que nos están solicitando, ¿cierto? Nos queda ir a inicio y cerrar y grabar, ¿no? Completo. Ahí lo tenemos. Muy bien, entonces ahora vamos a armar una nueva hoja. Nos vamos al lienzo y creamos una página 4. Aquí vamos a trabajar algunas de las visualizaciones que ya hemos trabajado, pero para poner un poco en ejecución lo que acabamos de agregar. Probablemente en algunos momentos sea necesario, por ejemplo, no sé, vamos a ver si tenemos aquí algunos campos y podríamos de repente cambiarle el nombre o ocultar de los informes, también podríamos hacerlo. Vamos a hacer una página 4 y vamos a agregar, por ejemplo, nos interesa, vamos primero a agregar una tabla para tener la información ahí. Y vamos a arrastrar algunos campos, los que nos interesan manejar. Básicamente, para el ejemplo que tenemos, tendríamos la posibilidad de poner, por ejemplo, continente, ¿cierto? Así que agregamos continente, y en el continente podemos estar agregando país, pero ya ahora sí en castellano. Ahí está, nombre país. Listo. Bueno, como es una tabla, lo tendremos que agregar como valor, pero si lo ponemos como tabla dinámica, la cosa cambia, ¿no? Por ejemplo, ahí. ¿Listo? Entonces, país lo ponemos debajo, exacto. Y podemos poner la población, ¿no? Que es lo que habíamos visto en algún momento. Entonces esto nos va a permitir visualizar, por ejemplo, el continente aquí. Vamos a agrandar un poquito esto y ya está, ¿no? Que ya lo hemos visto en otro momento, pero ahora estamos repitiendo algunas ideas porque queremos dejar centrado
algunas cosas aquí que se pueden usar a nivel de filtros. Así que los filtros los vamos a hacer por país, por continente, por cantidad de población, podemos por esperanza de vida, ¿no? Podemos ir buscando y colocar varios filtros. Así que vamos a hacerlo. Empezamos con uno. No, perdón, aquí no. Tenemos que estar fuera del panel. Listo. Ya está. Entonces vamos a ubicarnos aquí y vamos a ir colocando cada filtro que queramos. Por ejemplo, primero el filtro de continente. Ya está. Lo tenemos como filtro continente acá. Muy bien. Lo copiamos y lo vamos pegando. Listo. Solo que ahora ya no quiero manejar continente. Aquí está continente. Ahora aquí vamos a trabajar. Vamos a ver. Ahora nos interesa país, así que jalamos país y borramos continente. Eso es lo que vamos a hacer. Okay. Ya saben que esto se va adecuando un poco. Podríamos cambiarle el formato con un menú de display. De esa manera tenemos una opción más clara, o digamos mejor presentable. No más claro, no más presentable. Ya está. Luego hacemos un copiar, vamos a pegar, pero esta vez vamos a hacerlo con cambiamos, ya no es continente país, sino clavamos por ejemplo la cantidad de población, que ya sabemos que es un campo condicionado, y le cambiamos el formato esta vez y como lista. Ok, ya está. Copiamos, pegamos, y ahora lo hacemos con expectativa de vida y borramos esto. Ok. Sí, pero no el dato, sino necesitamos perdón. Esperanza. Ok, ahora sí. Listo. Ya estamos. Miren todo lo que hemos logrado. Tenemos varios filtros acá. Esto lo podemos bajar para poner los filtros en la parte superior. Si los fuéramos a necesitar en algún momento, los usamos. No, en todo caso, están ahí para poderlos usar en cualquier momento. Y vamos a agregar otro filtro más y esta vez le ponemos ya no esperanza, que fue esperanza de vida. Ahora nos interesa manejar acá mortalidad, ¿cierto? Y le ponemos aquí no es este dato, estamos equivocando, es este de acá. Ok, ahora sí, ya tenemos todos los filtros listos para poder trabajar en cualquier momento que queramos. ¿Ya? Listo. ¿Estamos? Bien, entonces ahora sí vamos a poner algunas otras visualizaciones. Noten ustedes que aquí la máquina ha puesto promedio, porque si nosotros activamos acá, obviamente el campo está calculando el promedio. Si queremos la suma, simplemente cambiamos. Ahí tenemos. Debemos tener la suma, mejor, es la información que queremos tener. Ya está. Y aquí nos dice pues que debemos un poquito ajustar. Ahí estamos. Ok, necesitamos probablemente un efecto de mapa, una visualización de mapa. Vamos a poner nuestra visualización de mapa que ya lo usamos en otro momento, pero que en este momento lo necesitamos. Así que lo ponemos aquí. Listo.
y agregamos, pues no tenemos latitud o longitud, pero sí tenemos ubicación, ¿no? Así que la ubicación la vamos a hacer por continente. Ahí están, continentes. Lo agregamos bonito aquí, quede algo bien hecho. Y en la leyenda, por ejemplo, en la leyenda podemos poner los continentes, ¿de acuerdo? También. De esa manera tenemos África, América, Europa, y luego ponemos los países, ¿no? También podríamos poner los países, pero lo que nos interesa aquí es la población. Vamos a poner la población. Claro, aquí está por continente, ¿cierto? Si quisiéramos agregar, me parece si quitamos esto y le ponemos el país, ya estamos. Ya, entonces llevamos país acá. Listo. Ahora sí, tenemos mejor, ya está el gráfico mejor. La leyenda, bueno, tiene que ser etiquetado, como ya lo habíamos mencionado. Listo. Ahora sí tenemos un enfoque. No se olviden que aquí no hay problema con el enfoque porque clicamos aquí en el modo de enfoque y ya tenemos la información completa. Por ejemplo, quiero ver solo de Europa, entonces solamente estoy viendo Europa. Solo Asia, y ya saben que el tamaño de la burbuja va a representar, ¿cierto? Va a representar la cantidad de población. Y con esto podemos regresar, ¿cierto? Bien, regresamos entonces al modo informe. Y ahí está. Bueno, pulsamos África nada más, por eso es que aparece esta información. Ya, lo tenemos en el mapa. No hay ningún problema con esto porque podemos luego enfocarnos. Bueno, necesitamos probablemente, sería práctico tener aquí, vamos a ubicarlo en la parte inferior, acá también un poco más abajo, y aquí podríamos poner algunas etiquetas, ¿no? Una etiqueta, por ejemplo, donde podríamos tener la población completa. Bueno, vamos a salir, siempre hay que clicar fuera de los dibujos, de las visualizaciones, para que no se confunda el Power BI y lo reemplace, ¿no? Así que aquí ya está, ya tenemos la etiqueta. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer allí? Podemos poner toda la población, pero quizá podríamos editar y decir el promedio de la población, como lo pueden ver ahí. Ahí está, promedio de población. Promedio de la población, ¿ya? Esto es importante porque si escogemos solo uno de ellos, la máquina nos va a dar inmediatamente el resultado, ¿no? Estamos mirando por un lado. Por otro lado, podríamos usar nuestros filtros. Por ejemplo, quiero que se muestre el promedio de la población, pero también quiero que se muestre esta información, por ejemplo, entre los que tienen entre 70 y 80 años de esperanza de vida, ¿ok? O podríamos decir 80 más, ¿no? Te van viendo que todo se reacomoda automáticamente. También podríamos ver, por ejemplo, de repente trabajar con la cantidad de población que esté entre 10 millones y 100 millones, ¿no? Y de esos, con una esperanza de vida entre 70 y 80 años, ¿cierto? Y de repente con una mortalidad infantil 50 más, ¿no? Y entonces aquí ya estamos mirando que el mapa se va acomodando acorde a la información que yo estoy observando. Esto es porque podemos responder una serie de preguntas, por eso es mejor tener todos los filtros listos para que cuando se hagan las consultas respectivas podamos tener la información oportuna, ¿no? Tenemos espacio aquí, por ejemplo, para otro tipo de gráfico que lo podemos lograr. No olviden que no debe ser problema el tamaño del gráfico, porque básicamente nosotros
nos salimos del enfoque y solucionamos el problema. Aquí tenemos entonces el promedio de la población y ya está. Muy bien, entonces aquí tenemos el promedio. Todo está en base a valores promedio, ¿no? Excepto aquí hemos puesto, acá sí lo hemos puesto, a ver, vamos viendo, en la población le hemos puesto la suma. En cambio aquí, por ejemplo, en el mapa, está como promedio de población. Si quiero suma, tendría que ponerlo así, mejor, ¿no? Y así lo tenemos todo en suma, excepto aquí que tenemos el promedio de la población. Ahora, podemos ir aquí en mapa y activamos mapa, por ejemplo, y trabajamos lo que son controles de mapa y podemos activar los botones de zoom, ¿no? De esa manera, si se dan cuenta, aparecen estos botoncitos que nos permiten mirar de cerca alguna información. Ahí está, por ejemplo, Irán, cosas así, ¿no? La información de la población, podemos clicar el menos y se reduce. Eso sí es que activamos los botones de zoom, ¿cierto? Eso es en cuanto a controles de mapa. ¿Listo? También hay otros detalles, como por ejemplo, respecto a las burbujas, el tamaño, ¿no? Ustedes ven aquí un tamaño dado, pero yo si hago crecer esto, probablemente no siempre es oportuno, pero puedo aumentarles, ¿no? A valores positivos. Por ejemplo, acá estaba en menos 10 y es mejor así, ¿no? Ahí está. Menos 10. ¿No? Y claro, con el zoom solucionamos el problema de acercamiento, de que eso no debe ser ningún problema para nosotros. ¿Qué más podemos hacer dentro de esto que tenemos aquí? Ya tenemos una visualización, podremos crear probablemente otra información, pero lo podemos hacer en otra hoja. Bien, entonces aquí ya tenemos el empleo de los filtros, repito, que nos sirven para varios detalles. Por ejemplo, vamos a suponer que nos piden saber o identificar solo de América, ¿cierto? Nos concentramos en América y vamos a buscar, por ejemplo, Brasil y Perú. ¿Ok? Entonces escogemos Brasil y Perú y ustedes están mirando aquí rápidamente la información. Y como ven, esto se reacomoda porque en Brasil y Perú tenemos una cantidad de población entre 10 y 100 millones. Su esperanza de vida está definida ya entre 70 y 80 y la mortalidad infantil entre 25 y 50. Ya está. Y podemos estar mirando rápidamente un resultado, ¿no? Si nos pidieran averiguar, por ejemplo. Si yo quito Perú, por ejemplo, solo dejo, o mejor dicho, solo dejo Brasil, vamos a dejar Brasil. La información se muestra en el campo como ustedes están visualizando. Muy bien, entonces podemos volver todo esto a cero. Aquí ponemos todos los continentes. Vamos a quitar todos los países. Ya está, ¿no? Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar una hoja, pero vamos a agregar aquí la hoja. A esta hoja se le puede poner un nombre, ¿eh? Por ahora no lo hemos hecho. Bueno, si es bueno ponerle nombre, mejor. Y voy a copiar estos 3 filtros que ya están hechos en la página siguiente. ¿Por qué? Porque aquí me interesa trabajar. Bueno, no vamos a sincronizar esto. Ya está. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a jalar una matriz y en esta oportunidad sí me interesa manejar en las filas. Por ejemplo, podríamos manejar los continentes, en las columnas los continentes y en la fila los países. Así que vamos a poner los países y los continentes.
en las columnas. ¿Listo? Ya estamos. Y esta tabla sí la podemos hacer un poquito grande. Desde acá. Bueno, pues vamos a ponerla acá porque necesito manejar otros campos. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ubicar, por ejemplo, por un lado, población, que es lo común. Listo. ¿Ya? Por un lado ponemos la población. Y aquí siempre va a haber un total. Eso no nos preocupemos de los tamaños porque obviamente esto no importa mucho. Ahora, por un lado, ¿no? Por otro lado, podemos hacerlo, por ejemplo, a nivel de gráficos también y poner, digamos, bueno, vamos a hacerle el gráfico, un gráfico circular, ya está. Y aquí me interesa colocar como leyendas, podría ser los países, claro, no se va a apreciar mucho en el primer momento, pero es lo de menos. Ahí está. Y ponemos en los detalles, por ejemplo, en los valores. Los valores aquí me interesa, puede ser, por ejemplo, aquí estamos, la expectativa de vida. ¿Ok? Entonces ponemos los valores, expectativa de vida. Listo. Y hacemos el mismo gráfico, pero para otra opción más. ¿No? Ahí estamos. O sea, hacemos esto, pero cambiamos ya no expectativa de vida, sino manejamos el otro campo. ¿Ya? La leyenda siempre va a ser los países, pero los valores ya no es expectativa de vida, sino mortalidad. Listo. Pero, ¿cuál es la gran ventaja? Que nosotros vamos a trabajar probablemente, si vamos a necesitar de todas maneras este filtro de continente, lo copiamos y lo llevamos acá. Está. ¿Listo? No sincronizamos. Eso de sincronizar les vamos a explicar en otro momento. Ok, listo. Entonces, miren, cuando solo cliquemos África, entonces inmediatamente tenemos una información bastante interesante sobre los valores. Y como ven, en la tabla solo se muestra África, ¿cierto? Y claro, configuramos, no olviden que siempre hay que configurar los campos, dependiendo de lo que queremos hacer. Aquí nos está sacando el promedio de la población, lo podemos cambiar a la suma, ¿no? Acá son valores que podemos cambiar. Por ejemplo, si hacemos este gráfico de expectativa de vida por país, probablemente no nos interesan las cantidades, sino solamente los valores. Así que la leyenda la dejamos ahí o la ponemos abajo, eso depende. Vamos a ponerla abajo. En la parte inferior, ahí está. Probablemente sea mejor. No se preocupen por el enfoque, porque eso lo podemos cambiar. Ya está. Listo, leyenda está ahí. Ahora vamos a las etiquetas, ¿cierto? Y escogemos solamente el porcentaje, nada más, y tenemos algo más interesante. Lo mismo hacemos acá, ¿no? O sea, aquí solamente porcentaje y la leyenda en la parte inferior. Listo. Ok, entonces miren, ya estamos. Ahora, sobre este gráfico ya existen las otras opciones, que podemos, por ejemplo, decir de África, los que estén entre 1 millón y 10 millones, y entonces solo aparecerá la información correspondiente, con una expectativa de vida entre 60 y 70 años, y se va reduciendo, ¿ven? Inmediatamente tenemos la información completa, ¿ven? Entonces, para eso los filtros
son importantes. Aquí los estamos tratando de manera indistinta, ¿no? Como si fuese una hoja cada independiente en cada gráfico o en cada panel, lo cual por ahora está bien, porque normalmente se puede trabajar a manera de sincronizado, es decir, podemos poner los filtros en un solo lado y manejar todo sincronizado. También se puede hacer eso, pero no es el momento de explicar eso ahora. Bien, entonces, incluso podemos ser un poco más selectivos, de 50 más, y mirar que pues aquí tenemos que con una cantidad de población entre 1 millón y 10 millones, con una esperanza de vida entre 60 y 70 años, y una mortalidad cada 1000 niños entre 50 o más, ya está. Esto va cambiando. ¿Se dan cuenta? Podemos dejar los otros filtros, por ejemplo, y ver que hay algunos continentes que ya no aparecen porque no están dentro de estos rangos dados, ¿no? Si voy quitando, probablemente van a ir apareciendo algunos continentes, como se están mirando en este momento, ¿cierto? Yo quiero ver solamente los que sean más de 100 millones de cantidad de población, e inmediatamente aparecen los países correspondientes. Eso es muy importante, ¿no? Solamente damos un clic y tenemos la información rápida e instantánea. ¿Listo? Muy bien, entonces ya tenemos aquí otra forma de presentar los datos. Y como ven, la tabla dinámica es importante porque aquí nos está ubicando los países, ¿no? Y los totales, y esto es una tabla que 2 dimensiones y las podemos configurar, como pueden ver acá. Son detalles que los podemos manejar. ¿Listo? Bien, entonces ahora, por ejemplo, en la columna totales, aquí tenemos el total general. Ustedes pueden mirar aquí un valor predeterminado, un color, etcétera. Los valores igual, ¿cierto? Y también podemos ponerle algunos esquemas. Eso va a depender de lo que queramos trabajar en la tabla. Muy bien, vamos finalizando una idea. A ver. No olviden que esto nos da un enfoque y ya está, ¿no? Podemos manejar el enfoque y la información y trabajar solo con este, ¿cierto? Así que vamos a configurar aquí. Por ejemplo, un formato condicional. Solamente tenemos la actividad de población. Luego podemos colocar más cosas ahí. Podría ser color de fuente. Podría ser color de fuente. Ahí estamos. Y hacemos, no se ve bien acá, pero vamos a hacer controles avanzados. A ver. Vamos a poner unas reglas. Que la población que es mayor que 100 millones. 100. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En número. Y menor que 500 millones, 500, le vamos a poner la fuente del color rojo. ¿Ok? Podemos darle a aceptar o crear una nueva regla. Si el valor que sigue sería 10 millones, 1, 2, 3, en número, y menor que 100 millones, vamos a ponerle un color, ¿sí? Puede ser este. Una nueva regla es que el mayor que valor de 1 millón en número, pero menor que 10 millones, le vamos a poner color azul. Y una nueva regla es que si el valor es mayor o igual que 0, pero menor que 1 millón, lo ponemos en color verde. Un verde o cualquier otro color. A ver, ¿qué otros colores tenemos? Ya está. Listo. Le damos a aceptar. Ok. ¿Ven? Y ahí está la información. ¿Ven? Entonces ya tenemos aquí una forma de representar. Esto también podría ser con colores de fondo, ¿no? Por ejemplo, podríamos activar colores de fondo y todo lo demás, ¿no? O sea, hay otras opciones sobre URL web, por ejemplo, ¿no? Ya. ¿Listo? Bien. Entonces
Entonces volvemos al informe y tenemos la información debidamente formateada. De tal manera que si, por ejemplo, solo queremos ver África y Asia, los resultados saltan inmediatamente a la vista y estamos mirando. De repente solamente los que están entre 10 y 100 millones, vamos a ver por el color inmediatamente, entre 0 y 1 millón, y quitamos esto, ahí está, perdón, ahí estamos, ok, y cosas así. Entonces ya podemos ir perfeccionando los resultados que van saliendo en los cuadros. Ahí digamos, podríamos tener una variedad increíble de información. Y lo bueno es que podemos copiar y tener diferentes páginas para presentaciones. También lo podemos hacer a nivel de, por ejemplo, yo quiero mostrar un continente y luego quiero visualizar, entonces ahí tengo rápidamente la información, ¿no? Regreso, por ejemplo, quiero ver solamente América y tengo la información por un lado de la expectativa de vida por país, ¿cierto? Aquí están todas la leyenda, y también lo tengo por mortalidad, ¿no? Ahí estamos mirando los factores porcentuales. Sí, claro, podríamos incluso colocar algunas etiquetas aquí para representar, eso lo podemos hacer. Muy bien, como ven hay una variedad increíble de información con solo dar un solo clic dentro del ejercicio que estamos desarrollando. Bien, vamos entonces a continuar. Bien amigos, llegamos entonces al desarrollo de gráficos de dispersión y vamos a hacer algunos agregados en el proyecto de poblaciones que hemos estado usando. El gráfico de dispersión se encuentra siempre en el panel de visualizaciones y vamos a tener que trabajar con la tabla país, y vamos a trabajar con podríamos mostrar, por ejemplo, la relación que hay entre la mortandad, por ejemplo, y entre la necesidad de vida o el aspecto de vida o la expectativa de vida. Entonces este es un gráfico que nos va a permitir comparar normalmente dos variables. Así que en el eje X vamos a poner la mortalidad infantil y en el eje Y pondremos la esperanza de vida. Así que cada burbuja se va a referir a un país porque ese sería el detalle. Y luego vamos a analizar los datos que tenemos hasta ese momento. Así que mientras más alta esté una burbuja en un país, significa que tiene una mayor esperanza de vida. Y mientras la burbuja esté más a la izquierda, significa una menor mortalidad infantil. Entonces podemos cambiar los tamaños de burbujas si queremos y podemos incluir una leyenda, por ejemplo, según sea el continente. Bien, entonces dado todos estos datos, vamos a nuestra aplicación. Muy bien, vamos a usar entonces una página nueva y listo, vamos a trabajar con nuestro gráfico de dispersión. Así lo activamos aquí y como dijimos vamos a poner los países que van a representar en este campo los detalles y agregamos en el eje X la parte de mortalidad aquí en el eje X y en el eje Y ponemos la expectativa de vida, ¿no? Entonces aquí vamos a agrandar un poquito esto. Ya estamos. ¿Bien? Correcto, aquí claro, cuando acerquemos nos dice por ejemplo que Angola tiene una alta mortalidad infantil, pero tiene una poca expectativa de vida. En cambio este lado de aquí nos está diciendo que tiene una mortalidad infantil bastante baja y una expectativa de vida bastante alta, ¿no? Pero luego podemos agregar algunas cosas aquí para poderle dar algunos, por ejemplo, en la leyenda podríamos de repente poner algo así como el continente, ¿no? Entonces de tal manera que podemos apoyarnos para hacer esto que están mirando en este momento y escoger, ¿no? Entre todos. De esa manera ya tenemos una
leyenda. Y bueno, también podríamos colocar, vamos al formato, siempre hay que activar esto, nos vamos a formato y miramos qué tenemos aquí. Por ejemplo, en la leyenda está activa, ya está, ahí está en la parte superior, el eje Y, el eje D, las formas, el área de trazado, las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, en las etiquetas no están activas, vamos a activarlas y van a aparecer los países, ¿no? Y entonces ya tenemos una cosa un poco más fácil de leer. Y claro, podríamos de repente copiar de algún otro filtro que hayamos tenido o agregamos un filtro acá. Vamos a agregar un filtro para que no ocurra aquí y ponemos aquí el filtro obviamente con el continente. Ok, entonces ya está. Tenemos nuestro filtro y listo, ya podemos trabajar, ¿no? Solamente África, solamente América. Si están viendo la diferencia entre poner un filtro y poner una leyenda, creo que está claro, ¿verdad? Si nosotros clicamos aquí, aparecen todos. Cuando hacemos clic en la leyenda, se muestra el resto, se oscurece en el resto, pero aparece todos, ¿no? En cambio, cuando clicamos aquí, la cosa es distinta, porque vamos a activar y ponemos solo América, entonces la máquina muestra solo América. ¿Listo? Y aquí podemos acercarnos a cualquier país y estamos mirando. Vamos, aquí está nuestro país, Perú, que tiene una mortalidad infantil de 31.94 y una expectativa de vida de 73.70. Por ejemplo, hay algo que podemos hacer, ¿no? Crear una medida para poder saber, aunque va a ser un poco bajo, el factor de respecto a toda la población, ¿no? Podría darse así, o respecto a la población de un determinado continente, ¿no? Así que podríamos tomar, voy a tomar en general y luego podemos pensar en hacer a manera de práctica algo más aplicado, ¿no? Pero como que practicamos un poco las medidas, sería bueno tomarlo en cuenta. Por ejemplo, vamos a trabajar aquí, ¿ya? Y creamos una medida, que aquí ya la hemos hecho, una medida que representa el porcentaje de mortalidad, ¿no? Entonces aquí ponemos porcentaje de mortalidad y hacemos un zoom de todo lo que sale en mortalidad infantil, de toda la mortalidad infantil a nivel mundial, entre toda la población a nivel mundial. Y entonces ya tenemos aquí la posibilidad. Si alguien no recuerda cómo hacer la medida, simplemente uno ubica donde quiere que vaya la medida, aquí, por ejemplo, si yo deseo que vaya aquí, entonces ingreso nueva medida y escribo mi expresión. ¿Listo? Si deseo de hacerlo de esa manera. Aquí lo mismo, hemos creado una medida para la expectativa de vida, que sería todos los datos sumados de la expectativa de vida entre toda la población. Así que tranquilamente podemos poner unas dos etiquetas, ¿cierto? Vamos a poner acá una etiqueta aquí que va a ser de la mortalidad. Este es el porcentaje. Jalamos simplemente y ya tenemos aquí un factor. Bueno, lo estamos haciendo a nivel de Asia aquí, porque se ve solamente Asia. Como ven, es bastante pequeño, ¿no? Estamos hablando de 3.97 por E a la menos 7. 0.000. Este es a nivel mundial, ¿no? Este es a nivel mundial. Y podemos hacer lo mismo, una etiqueta, ¿no? Podemos copiar acá, pegar acá. Y la hacemos a nivel ya no de la mortalidad, sino cogemos acá la expectativa de vida. Entonces tenemos expectativa de vida, ¿ya? Porcentaje de vida, porcentaje de mortalidad. En realidad es un factor, no es un porcentaje. Y aquí ya tenemos nuestro filtro. También podríamos pensar en un gráfico de tipo área, por ejemplo, que nos esté mostrando la información por continente, ¿no? Entonces cogemos el continente, vamos a ver acá, en el eje, y en los valores ponemos el total de la población, que sería bueno tenerla siempre, ¿no? Aquí tenemos población
y entonces nos vamos a los valores. Ok, y ahí tenemos la información. ¿Ven? Bastante interesante. Estamos hablando que la mayor población está en Asia y va bajando a África y así, ¿no? Y esto funciona muy bien cuando hagamos nuestro, por ejemplo, entre América y Asia. Tenemos una comparación ahí enorme entre África y Europa, por ejemplo, ¿cierto? Y todos los continentes. Entonces ahí estamos mirando un gráfico bastante atractivo usando el gráfico de dispersión y bueno, hemos aprovechado para hacer un gráfico de tipo área. ¿Listo? Entonces ya tenemos una información completa de lo que nos habían solicitado. Continuamos ahora mirando lo que es visualización y exportación de datos. Esto es importante. ¿Por qué razón? Porque muchas veces construimos una visualización y luego queremos tomar los datos, ¿no? Y esto lo vamos a hacer de esta manera. O sea, nos enfocamos, podemos hacer un modo de enfoque y estando en el modo de enfoque podemos permitir mostrar los datos o exportarlos, ¿no? Podemos mirar la posición vertical u horizontal. La exportación siempre se hace en archivo CSV y eso lo vamos a ver en nuestra aplicación. Por ejemplo, vamos a irnos de repente a una de estas primeras páginas que tenemos aquí y quizá hagamos, por ejemplo, un enfoque como el que están mirando en este momento. Yo le doy en modo enfoque y ya está. Ahora, esto lo podemos pasar a una tabla. Hacemos una exportación y eso dice exportar los datos. Y como ven, la máquina me dice a dónde lo voy a exportar. Bueno, yo le pongo el nombre data, lo voy a guardar y esa información se va a grabar en mi tabla, en mi lugar donde lo hice. Y miren cómo lo graba a modo de CSV, ¿cierto? Ok, ahí está toda la información, ¿no? Y eso es importante porque a veces queremos trasladar lo que hemos hecho como dato y eso lo podemos mirar inmediatamente en el trabajo que tenemos aquí. Bueno, lo importante es que también podemos mostrar como tabla. Bueno, aquí no se nota la diferencia, pero vamos a verlo y bueno, ponerlo horizontal, ponerlo vertical, pero vamos a regresar, por ejemplo, a este caso, ¿no? Nos damos un enfoque y ahí lo tenemos. Lo mismo, podemos exportar los datos, mostrarlo como tabla y ustedes van a poder mirar ahí el resultado del gráfico en tabla y pueden ubicarlo de modo vertical como se está mostrando en la diapositiva o del modo horizontal, ¿cierto? Además que podemos ordenar ascendentemente o descendentemente, ¿no? Bueno, depende del caso. Así podemos analizar todas las partes que hemos dado. Siempre el enfoque permite que nos salgamos un poco del panorama que tenemos y podamos mostrar exclusivamente y concentrarnos exclusivamente en lo que estamos mirando. ¿Ven? Aquí lo podemos mostrar como tabla y tenemos la información de los 10 países, creo que era así era, que tenían el promedio mayor de población. ¿Ok? Bien, aquí también podemos ubicarlo hacia la derecha, podemos presentarlo así y ubicarlo nuevamente en la forma horizontal. ¿Listo? Podemos volver entonces al informe. Y así podríamos hacerlo con cada uno de los modelos que hemos desarrollado. En el caso de un mapa, por ejemplo, si nos vamos aquí, miramos el enfoque nos permite una visualización mucho mayor. Y por ejemplo podemos mostrarlo como tabla y están todos los datos y ahí está precisamente como una tabla, ¿no? Y lo bueno es que aquí la ubicamos donde queramos la información y como ven ya se hace bastante fácil presentar el informe. No olviden que este es un informe que podemos presentarlo directamente a la gerencia, entonces estamos conversando, no necesita porque ahí no se va a poder observar, ¿no? En todo caso, ya cuando nos ubicamos en el gráfico mismo, por ejemplo, le damos un enfoque y esta cosa se ve mucho mejor, ¿cierto? Entonces, igual lo podemos mostrar como tabla, ahí está, información,
vertical, horizontal, de toda la información igual, ¿no? Por ejemplo, supongamos que en este momento yo filtrara que solamente me muestre todo el continente africano. Así que esta es la información que yo voy a observar, perdón. Voy a regresar aquí, activo, y ya está. ¿Ok? Entonces solamente me está mostrando la información de África. ¿Ok? Así que si yo muestro los datos o exporto los datos, me va a dar esa información, precisamente la podemos mirar acá. ¿Ok? No, perdón, aquí no. Aquí estamos. Listo, aquí está. Por medio de población por país. Nos mostrará la información que se ha extraído. ¿Listo? ¿Ve? Bastante interesante. Y entonces ya podemos trabajar diferentes formas de presentación. Ahora vamos a ver a qué se refieren los filtros y jerarquías. Normalmente nosotros ¿qué hacemos? Aplicamos un filtro dentro de un objeto visual, ¿cierto? Y lo creamos, eso ya lo hemos visto. Pero podríamos manejar filtros específicamente también de página, eso significa que afecta a la página, o filtros que pueden afectar a todas las páginas. Entonces, con esto yo puedo realizar filtros a diferentes páginas. Con esto puedo realizar filtros solamente en la página que estoy y los filtros de un objeto visual que estemos analizando. O sea, eso va a depender un poco de cómo vamos a trabajar. Lo primero ya lo hemos visto. Esto de aquí aún no, y esto tampoco. Y luego vamos a ver cómo se puede hacer alguna exploración en las tablas. De una manera mucho más rápida podemos explorar en profundidad, ir al siguiente nivel de jerarquía o expander todo. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver en la aplicación. Bien, para ello nos vamos a regresar aquí y nos vamos, por ejemplo, a nuestra última página. Y claro, por ejemplo, si yo cojo aquí y activo filtros, los filtros se van a aplicar a esta visualización. Pero por ejemplo, es lo común. Pero podemos hacer filtros a esta página. Por ejemplo, yo puedo trabajar con continentes, ¿no? Y quiero solamente que se muestre, ojo con esto, es como si yo tuviera esto activo acá, Asia, Oceanía y África, por ejemplo, ¿no? Entonces todo lo campo como si funcionara el filtro a nivel de filtro de la, digamos, de la visualización tipo filtro. Y como ven, la visualización yo quiero borrar, por más que quiera borrar, no voy a poder porque el filtro está dado a nivel de página. ¿Ok? Muy bien, puedo quitar esto. Ahora, si yo voy y le doy filtro a todas las páginas, por ejemplo, me voy aquí y le digo a todas las páginas, y solo quiero que se muestre África, América y Asia, entonces lo voy a mirar aquí y lo voy a mirar en cada página en la que yo he trabajado. Eso se llama filtros a todas las páginas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos varias presentaciones distintas para diferentes, de repente, estamentos o usuarios, entonces el filtro se va a aplicar para todos. Vamos a suponer que quiero filtrar solo de la región norte del país. Entonces aplico un filtro de todas las páginas y yo estoy seguro que todas las aplicaciones que se han hecho, todas las visualizaciones, solo mostrarán lo que yo he filtrado a nivel de página, ¿no? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos facilita el trabajo desarrollado. ¿Listo? Muy bien, lo vamos a quitar y ahora vamos a un poco ahondar esta idea. Por ejemplo, miren esta tabla que yo tengo aquí. Yo puedo hacer, por ejemplo, un nivel de jerarquía y entonces ya aparecen solamente los países, ¿no? Como si hubiera hecho una expansión, ¿no? Voy a regresar. Aquí estoy regresando. Y quiero, por ejemplo, hacer una expansión a todo nivel. Entonces aquí
se puede visualizar África con todos sus países, América con todos sus países, Asia igual, Europa, Oceanía, ¿no? Y puedo regresar automáticamente, ¿no? Sin necesidad de estar... Yo puedo hacer eso también, claro, pero expando solo África, ¿no? Expando solo América. Así que yo puedo regresar aquí automáticamente y hacer algo como esto que están mirando, ¿no? Entonces, un poco el trabajo se agiliza. La idea aquí es ofrecer una serie de opciones para desarrollar la aplicación sin problemas, es decir, desarrollar lo que estamos haciendo rápidamente. ¿Listo? No olviden entonces que aquí, por ejemplo, yo puedo hacer un filtro. Está aquí el filtro, está dado el filtro, me está diciendo que está con filtro. Por ejemplo, yo quiero quitar y ya está, ¿no? Regresamos. Igual, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer, bueno, aquí no se puede aplicar la profundidad, pero sí podemos expandir. ¿Listo? Aquí ya están todos los países de todos los continentes. Si solo queremos mostrar a nivel de desarrollo, expande, ¿cierto? Con expansión, ahí está. Solo que hace un momento no veíamos la otra información. ¿Listo? Bien, luego con esto cumplimos. Entonces lo que nos queda por ahora mirar nuestro siguiente tema, que es la aplicación de información para recursos humanos. Eso lo vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.